este mensaje tiene mucho que ver con dos historias que se entrelazan y dos historias, hermanos, que padecen de algo que hoy en día se está presentando con más fuerza en la sociedad. Desde hace 3 semanas el Señor puso en mi corazón este mensaje cuando sé que tengo la oportunidad, cuando se da la planeación para poderlo compartir, le dije: Señor, si tú permites, si es tu voluntad, que yo lo pueda transmitir, porque he sentido esa necesidad de cuando te encuentras en esa situación o te encuentras con personas que se encuentran en una situación donde no saben qué hacer y cuando ya no hay nada más que hacer. Y yo no sé si usted se ha presentado en una situación así o alguien se ha acercado, pero quiero decirles, hermanos, que hace 3 semanas fue algo increíble. O sea, no había persona que no se me acercara a decirme que tenían problemas, personas que venían arrastrando cuestiones de salud, de enfermedad. El día viernes les comentaba yo a los hermanos como un testimonio. Alguien me llama y me dice: Raúl, yo sé que tú vas a un servicio de oración, te pido por un amigo. Lamentablemente un accidente terrible, una desgracia, sin intención. Su hijo recibió una bala perdida en el cerebro, al parecer del mismo padre, una desesperación. Yo tan solo les decía el viernes: imagínate llegar a tu casa y decirle a tu familia: ¿qué crees? Que sin querer le disparé al niño, un niño de 17 años. Cuando alguien me dice: hoy tenemos a mi madre enferma, no sabemos qué tiene, ya nos han dado el diagnóstico médico, ya no hay nada más que hacer, pero no sé qué hacer. Entonces, hermanos, cuando eso sucede, siempre hay algo que hacer. Y justamente lo vemos nosotros con estas dos historias entrelazadas. Y les digo que son dos historias entrelazadas, hermanos, porque ustedes van a ver en el transcurso del mensaje que les va a sonar a un guión de telenovela, a un guión de esas películas de suspenso. Y probablemente dirán: ay, se lo sacaron de alguna película. Quiero decirles que antes de que existieran las películas, antes de que existiera la misma televisión en las historias, ya existía la palabra del Señor. Y yo siempre he dicho que todos estos escritores y guionistas no creo que sean tan creativos, hermanos, porque si usted no se pone tan santo, pero está usted viendo una película, está usted leyendo un libro, se da cuenta que la historia que se relata ya antes está escrita en las Sagradas Escrituras. Y yo le invito, le retoco un día, se ponga así: a ver, voy a ver qué tiene de relación. Y le aseguro que sale algo ahí. Todo lo que se maneja, la gente lo ha tomado de las Escrituras. Y justamente, hermanos, estas dos historias entrelazadas tienen que ver con dos personas que no se conocen, dos personas que no tenían ni la idea que se iban a conocer, pero tenían mucho en común. Y empezamos con nuestra lectura ahí en Lucas 8:40, y el título ahí en sus Biblias viene descrito como: Jairo ruega por su hija. Y como yo les decía, he resaltado algunos con colores diferentes los versículos que se van a entrelazar y que se van a dar ustedes cuenta cómo tiene mucho en común estas dos historias. Cuando Jesús volvía recordarán, y si ustedes van a versículos anteriores, él había ido a otro lugar, él había ido pasado el mar, y había sanado a un endemoniado, el endemoniado ganadero. Después de que lo sana, la gente, en lugar de recibirlo, y hoy era el mensaje que hablábamos con los hermanos, le piden que él se retire, que él regrese. Y muchas veces en donde tú quieres ir y no te aceptan, habrá otro lugar en donde te reciben con los brazos abiertos. Y así sucede. Dice que la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces en el versículo 41 dice que llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. Fíjense, hermanos, ahí en esta parte que he resaltado en este versículo dice: cayendo a los pies de Jesús,
le rogaba que entrara él a su casa. Versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Fíjense, hermanos, aquí vemos a un oficial de una sinagoga. Si nosotros vamos a la historia, sabemos que las sinagogas eran los lugares en donde las personas, los judíos, se reunían para leer el Torah, para leer lo que hoy nosotros le llamábamos la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y ellos ahí tenían su servicio, ellos ahí tenían su lectura, tenían su estudio para profundizar sobre la palabra del Señor. Él era alguien que ya conocía, él era alguien que ya sabía acerca de lo que Dios, Jehová, hacía como poder. Pero había una lucha, porque recordarán que a Jesús no lo reconocían como el Mesías, solamente alguna parte. Y ahí resalté que su hija tenía alrededor de 12 años y en rojo que estaba al borde de la muerte. Y sabe, hermanos, el Señor accede a ir con él a su casa, pero dice adelante el siguiente versículo, el 43. Y antes de esto hay un título donde dice que Jesús sana a una mujer. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla. Versículo 44, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante cesó el flujo de sangre. Fíjense, hermanos, aquí es donde empiezan estas historias entrelazadas. Dice que esta mujer había tenido un flujo de sangre por ¿cuánto tiempo, hermanos? 12 años. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. Quiere decir que cuando nació la hija de Jairo, cuando ella nace, esta señora, esta mujer, empieza con esa enfermedad. Y esta es una enfermedad muy grave, hermanos, porque es esta enfermedad, este flujo de sangre, y con todo el respeto, porque no estamos hablando de algo incómodo, es lo que sucede en las mujeres, el resultado de la menstruación que se hace cada mes. Pero esta mujer era un flujo que era permanente. ¿Saben ustedes que si alguien tiene pérdida de sangre, es una enfermedad mortal? Alguien que sufre de falta de plaquetas, alguien que tiene problemas con recuperar la sangre por medio de los glóbulos blancos, es una persona que está destinada totalmente a sufrir un cáncer llamado leucemia, y esa enfermedad es mortal. Y habían pasado ¿cuánto tiempo, hermanos? 12 años. 12 años en donde ya había gastado médicos todo cuanto ella había tenido y nadie la había podido curar. Dos cosas en común. Ellos ya habían insistido, ellos ya habían gastado. Jairo, al ser un oficial de la sinagoga, ¿a cuántas personas no creen ustedes que le pidió oración por su hijo? ¿Cuántos de aquí no hemos pedido oración por alguien? ¿Cuántos de aquí no tienen una situación y usted va y se acerca y le dice al pastor, a alguien, ayúdame a orar porque tengo esto, ayúdeme a orar porque tengo, ayúdeme a orar y ayúdeme a orar, y llega un momento en el cual usted cree que ya el Señor no le está escuchando? 12 años es un tiempo muy largo, hermanos, pero también es un tiempo muy corto para que un niño pueda morir. Y quiero decirles que aquí había una gran frustración, y viene una frustración más adelante, hermanos. Primero, lo que yo les decía, en estas dos cosas en común, para ambos ya no había esperanza. A Jairo le habían dicho que su hija tenía una enfermedad mortal, y para esta mujer del flujo de sangre, ella ya estaba destinada también a morir, puesto que este flujo de sangre cada día le mermaba más su salud. Versículo 45, y Jesús preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro,
las multitudes te aprietan y te oprimen. Prácticamente le están diciendo, pero maestro, o sea, ¿cómo me vienes a decir que quién te tocó si todo el mundo aquí nos está empujando? ¿A cuántos lugares no ha ido, hermanos, en donde es difícil casi el respirar? Ha ido a esos lugares donde va toda la gente, ya ve que van a algún lugar y van todos entrando y va uno ahí, y hasta aquí casi no se da, pero en otros países usted agarra cartera, agarra su reloj, todo va ahí porque sabe que en esos empujones igual y lo hacen más ligerito, y no de pecados. No hace mucho que, lamentablemente, platicando con mi esposa, nos comentó que una de sus hermanas le habían robado. Saben que aquí le llaman pulgas. En México tienen el nombre de tianguis, en donde ya ven que la gente por costumbre van a comprar a los mercaditos que hacen ahí. Y la verdad yo me recuerdo porque muchas veces hemos ido y hay lugares en donde va la gente empujándose y apenas iba. Y durante esos empujones y esos apretones no se percató que le habían robado la bolsa. Ya ve que esas personas son pero sí especiales. Y aquí lo que le están diciendo los discípulos a Jesús, pero maestro, ¿cómo me dices que quién te tocó? Pues si prácticamente aquí todos te están apachurrando. Pero dice él, no, es que no me han tocado de una forma física. Alguien me tocó de manera especial porque ha salido poder de mí. Fíjense, hermanos, en el versículo anterior, en Mateo 20:22, esta misma historia la describe así: en el camino pasaron por donde estaba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Su enfermedad le hacía perder mucha sangre. Al verlos pasar, fíjense, hermanos, la mujer pensó, si tan solo pudiera tocar el manto de Jesús, con eso quedaría sana. Ella dice, yo no voy a pedir que vaya a mi casa. Tal vez ella escuchó cuando Jairo le dijo, ven maestro, por favor. Recuerden que estamos empezando esta lectura cuando Jairo ruega para que el Señor vaya a orar por su hija. ¿A dónde? A su casa. Y tal vez aquella mujer dijo, bueno, si yo le digo, él va a decir, o voy con Jairo o voy contigo. Y ella dice que pensó y dijo, si yo tan solo tocara el borde de su manto, quedaré sana. Por eso es que el Señor sabía que alguien con esa fe le había tocado, hermanos. Y también hay un doble propósito en esta pregunta. Dos cosas nuevamente en común. ¿Me ayuda por favor este hermano? Otras dos cosas más en común. Dice que Jairo, cuando ruega por su hija, él llegó ¿de qué, hermanos? De rodillas. Tal vez la mujer al principio no toca al Señor de rodillas, aunque tuvo que inclinarse, porque el borde del manto dice que era lo que iba debajo de la túnica. Entonces ella no pudo llegar y nada más le hizo así. Ella tuvo que haberse postrado y haber tocado el borde. Y si al principio ella no se inclinó y no hizo una reverencia, en el versículo siguiente, en el 47, dice que al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante ella había sido sanada. ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Y por qué me tocaste? ¿Y con qué permiso fue? ¿Quién te autorizó? ¿Le dijo eso, hermanos? ¿Qué le dijo? Tu fe te ha sanado. Increíble, hermanos. Fíjense, hermanos, qué enseñanza. Van a ver ustedes más adelante de por qué creemos firmemente que tu enfermedad, tu necesidad, muchas veces más que para sanarte, va a ser para salvarte o para salvar a alguien más. El Señor, él sabía lo que había sucedido. ¿Y qué podía haber pasado en ese momento, hermanos? Él que lo conoce todo.
Oh, salió alguien me tocó con fe. Que te vaya bien, hija. Tú sabes quién fue. Disfrútalo, recíbelo. Pero dice que él decide encarar. Y decide encarar porque aquella persona que había sido sana, no había sido sana tan solo de una enfermedad. Había sido sana de una enfermedad que era considerada pecado, hermanos. Pues en la ley de Moisés, aquellas personas que tenían este flujo de sangre eran consideradas, ¿qué, hermanos? ¿Cómo dice la palabra? Que eran consideradas impuras. Y por lo tanto esas personas, ¿dónde tenían que vivir? Fuera, aisladas. ¿Podían ir a la sinagoga, hermanos? No podían ir a la sinagoga, no podían recibir palabra. Le puedo asegurar que no estaba ya ni casada, porque dice que nadie podía estar relacionado con alguien que fuera impuro. Y el Señor quería decirle a la gente que hasta Él eso lo podía sanar. ¿Se dan cuenta cómo el Señor no es nada casualidad? Para Él es todo. Pero esta mujer tuvo que confesar su pecado. Y yo le quiero decir algo, hermanos. Usted, al igual que yo, muchas veces le hemos pedido al Señor que Él nos saque de un apuro, que resuelva nuestro problema. Pero ¿cuántas veces confesamos nuestro pecado? ¿Cómo le puedo pedir al Señor que sane mi enfermedad, mi pecado, si no le confieso que soy pecador? Dice que usted no puede ayudarle a alguien que no le pida ayuda. Un enfermo no puede sanar si no reconoce que está enfermo. ¿Han visto que muchas personas están padeciendo de algo pero no lo reconocen? Hay personas que los está consumiendo una enfermedad pero no la reconocen. Y dice aquí la escritura, dice esta enseñanza, que para que el Señor te pueda salvar, tú tienes que reconocer que eres un pecador. ¿A cuántas personas usted no le ha hablado les ha hablado acerca de venir a los pies de Cristo y le dicen, pues yo no tengo ninguna necesidad? Pues yo creo que más bien tendrás que ir tú, porque mira, yo pago impuestos, soy puntual en mi trabajo, doy apoyo para los necesitados, pertenezco al club de los que van a barrer en el freeway. Bueno, le empieza a hacer una lista y hasta usted se va sintiendo mal. Híjole, no, pues de todo lo que hace sí tiene razón. Pero el Señor no está pidiendo que la gente sea buena, que la gente tenga buenas acciones. El Señor pide que lo reconozcamos como nuestro único Señor y Salvador. Por eso es un gran reto, hermanos. Dicen que venir a los pies del Señor bajo una necesidad es muy fácil. Lo difícil es venir cuando no tienes ninguna necesidad. Cuando la vida todo te va bien, cuando estás bien en el trabajo, cuando tu economía está perfecta, cuando no pasas por ninguna situación. Dice, no, pues cualquiera puede decir que es un buen cristiano. El problema es cuando estás pasando por una situación tan difícil que el enemigo viene, te engaña y te dice, ¿cómo vas a invitar a alguien a la iglesia si mírate? Primero te va a decir tu invitado, pues primero de que el Señor te ayude a ti y luego me invitas, ¿no? Porque son los ataques del enemigo. Por eso, hermanos, aquí esta mujer tuvo que declarar en la presencia de todo el pueblo la razón por qué ella lo había tocado. ¿Y alguien le reclamó? No, mis hermanos, porque el Señor fue en su voluntad, fue bajo esa situación la que Él le trató de dar este ejemplo a la gente, dejar esta enseñanza. Yo te puedo salvar y sanar de todo. No hay pecado, no hay nada que el Señor no pueda quitar. Si no, entonces no sería el Señor todopoderoso, hermanos. Pero usted tiene que confesarlo. Usted tiene que entregárselo al Señor. Hay personas que dicen, sí, creo en el Señor. Sí, Padre, en ti pongo toda mi confianza. Salen de aquí, oye, mañana quiero ver al médico. Acuérdate que hay que escuchar el diagnóstico. Digo porque, bueno, sí ya el pastor oró, pero pues no hay como que nos diga el médico, ¿no? ¿Ha escuchado o peor, ha sido parte de? Usted viene aquí hoy y dice, no tengo empleo, no sé qué va a pasar mañana. Y pide oración y usted hoy viene aquí al frente después de escuchar este mensaje y el día de mañana, pues ni modo, no sé qué hacer. Mañana voy a ir a buscar, aunque sea de lo que sea.
Aunque sea ahí donde me van a pedir que venga hasta los domingos y hacer cosas que no tengo que hacer, pero de algo tengo que vivir. ¿Y por qué entonces le pidió al Señor? Usted tiene que aprender que si usted pide, usted tiene que creer. Porque aquella mujer dijo, si tan solo, pensó, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva. Es que si tan solo Jesús voltea y pone su mano, si tan solo Jesús viene y me escucha, si tan solo Jesús me diera la oportunidad, no, si tan solo tocare yo el borde de su manto. La fe que el Señor te pide es que tú vengas. Si tan solo, Señor, si es tu voluntad, yo vengo y rendido a ti, que se cumpla. Tú conoces mi necesidad, ni siquiera la tengo que pedir, tú ya la conoces. Y si no la has de responder, dame paz y entendimiento, porque paso por la prueba. Ambos llegaron de rodillas. ¿Sabe por qué, hermanos? Por favor, la siguiente. ¿Sabe por qué es importante que ambos, por qué el Señor les respondió? ¿Por qué tuvieron respuesta? Porque ambos llegaron con un corazón humilde, hermanos. Quiero decirles que en este versículo, y no voy a enfocarme porque no quiero desviarme de esta historia, pero en Lucas 18:14 dice que hay dos personas que llegan igual de rodillas, así como Jairo y así como la mujer con el flujo de sangre termina de rodillas. En esta historia habla de dos personas que vienen de rodillas. Y uno de ellos dice que era un cobrador de impuestos y el otro era un fariseo. Y ambos llegan de rodillas, ambos llegan físicamente a postrarse. Pero solamente uno lo hace en el corazón. Y le voy a decir algo, hermanos. Muchas veces se pide que vengan, que nos acompañen a orar. Y hay muchas personas que lo hacen de rodillas. Y yo le voy a pedir que cuando usted lo haga, no importa que de repente sienta, ay, van a decir que soy, que vengo a hacer aquí un drama. No. Cuando usted lo haga, que el Señor sea el que lo doblegue. Hay un pastor que nos acompañó con los varones, el pastor Cano, recordarán en la reunión anterior a esta que tuvimos. Y el hermano en un estudio nos platicaba que lo invitaron a un servicio de oración. Y entonces los hermanos dijo, por favor, hermanos, nos vamos a arrodillar y vamos a orar. Y él no lo hizo. Y no ahí lo increpó, sino después terminó el servicio. Dice que el hermano que lo invitó a esta célula le dijo, pastor, ¿por qué no se arrodilló? Y le dice, porque el arrodillarte implica una humildad de corazón. Porque la Biblia no dice que te arrodilles, que cuando ores te arrodilles. Si usted me busca un versículo que ahorita diga que yo me tengo que arrodillar, yo le pido una disculpa. ¿Sabe, pastor? Yo no sabía eso. Dice, hay que leer la Biblia. Ahí no dice que tú te tienes que arrodillar para orar. Él te dice que tengas un corazón humilde. Y ese corazón humilde, ese corazón humillado, hace que entonces tú llegues de rodillas. Pero esas personas no lo hicieron para impactar. Estas personas no vinieron a hacerlo para que te vieran santo. Ellos no vinieron a hacer para que dijeras, ay, mira, siempre ahí orando de rodillas. No, ellos llegaron con un corazón humillado. Y dice, hermanos, que porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. ¿Cómo es increíble entender esta situación de llegar de rodillas, hermanos? Seguimos con el 49, mientras que Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. Esto no acaba de pasar nada más como sucedió ahorita en esta lectura, hermanos. El hecho de todo lo sucedido cuando esa mujer ha sido sana, yo le puedo asegurar que llevó más tiempo del que llevamos aquí. Y mientras que eso sucedía, yo le puedo asegurar que Jairo estaba pensando cómo esta mujer se acerca cuando mi hija está muriendo.
Es más, yo creo que antes, cuando Jesús pregunta quién me tocó, yo me imagino que Jairo, Señor, quien te haya tocado, pero vamos, porque mi hija está muriendo. Yo no sé a quién de quién ha vivido esto. A mí me ha tocado muchas veces que llevas una necesidad, pides un apoyo, vas a pedirle un favor a alguien, para ti es súper urgente, y toda la persona te dice, sí, espérame tantito, ya nada más firmo algo y ahorita nos vamos. Y tú aquí, si supieras que los minutos están contados. Mira, nada más voy a pasar a dejar este documento y ahora sí, ya de ahí vamos. ¿Y no le ha pasado que usted dice, no, ¿sabes qué? Si no tenías tiempo para ayudarme, me hubieras dicho, yo ya me hubiera ido. He perdido más tiempo esperándote que de lo que ya me pudiste haber ayudado. ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Que me he desesperado porque uno quisiera que la persona dijera, ay, déjale, vámonos. ¿Qué necesitas? Sería lo más ideal. Pero cuando suceden ese tipo de situaciones, hermanos, llega un estrés, un desánimo, porque usted ya quisiera que la persona inmediatamente le atendiera. Usted llega con el médico, llega a urgencias y ya quisiera que en ese momento, como en las películas, sale todo el equipo médico a atenderle rápido y darle los auxilios, y usted ya lleva 2, 3 horas. Recuerdo al pastor nos platicaba cuando estuvieron delicados sus hijos, se fueron a urgencias y dice que pues mejor se tuvieron que regresar al otro día porque no los atendieron. Imagínense la desesperación de Jairo al mirar que su hija murió porque el Señor se detuvo a atender otro milagro. Pero Jesús le dice, no te preocupes, tu hija no ha muerto, solamente ten fe, ella duerme. Hermanos, Dios nunca llega tarde. Con esto le digo, Dios nunca llega tarde. Él ya tiene todo planeado, ya todo está en su voluntad. Ya Él ha marcado un plan para que justamente su fe y la de otras personas pueda verse enriquecida y pueda dar testimonio de que Él es un Dios poderoso. ¿Qué le dijeron estas hermanas de Lázaro? Cuando llega Jesús, ¿cuántos días se tardó, hermanos? Dice que cuando viene y le dice, maestro, si tan solo hubieras llegado antes. ¿Creen ustedes que el Señor lo hizo así nada más por tardarse? ¿Qué esperaba, hermanos? Él esperaba el momento para actuar y demostrarle que Él es el único Dios vivo, el único Dios milagroso, poderoso, para poder darle vida a alguien que ya la ha perdido. Él no podía haber llegado con la niña, aún todavía ella viva, porque entonces no iba a darse este milagro. Tenía que no haber esperanza, tenía que haber sido una acción en donde ya no hay más que hacer. Por eso ese es el título del mensaje, cuando ya no hay nada más que hacer, entonces ahí empieza a actuar Jesucristo. 51, al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Versículo 52. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloren porque no ha muerto, sino que solo duerme. Dice en el 53, y se burlaban de él sabiendo que ella ya había muerto. Ahí es en donde el Señor quería actuar. Ahí era, hermanos, ahí era confrontar. Mientras que ella viviera, podrían haber dicho, no, fue el remedio de doña Chonita. Se lo tomó, ya nomás llegó Jesús, oró y ahora él ya se tomó el crédito. No, era que ya nada había dado resultado. Ya los diagnósticos médicos, la mujer había gastado todo su dinero y ya no había más, hermanos, solamente Jesús. Y él quería que la gente lo supiera. Pero aquí dice en el 54, pero él tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. Entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante. Y Jesús mandó que le dieran de comer. Versículo 56, sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Pero entonces, a ver, aquí hay algo no coincide.
La mujer, nadie se había dado cuenta, nadie, solamente era ella y Jesús que sabían lo que había sucedido. Nadie se había percatado y nadie se hubiera dado, ¿qué, hermanos? Cuenta. Pero aquí en esta situación de un hecho tan milagroso, porque él le dijo, no te preocupes, ella duerme. Pero aquí en estos versículos le está diciendo, niña, levántate. Y le ordena la muerte, hermanos. Puesto que ella dice que regresa su espíritu y se levantó al instante. Aquí la Biblia no está mintiendo. La mujer, la niña, perdón, había verdaderamente muerto. Ahí estaba haciendo el Señor un milagro de que había resucitado, le había dado vida nuevamente a alguien que la había perdido. ¿Cuál era, hermanos, cuál hubiera sido más fuerte, cuál hubiera sido más impactante el testimonio de la mujer que tenía este flujo de sangre, que nadie lo sabía, o de todos los que habían escuchado cuando le dijeron, no molestes más al maestro, pues tu hija ya ha muerto? ¿Qué era más conveniente? Que quién supieran de qué milagro era el que se requería más que se supiera, hermanos. Pues de este, ¿no? De que el Señor había resucitado a la niña. Pero la indicación fue que nadie lo supiera. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay milagros que son para salvación de las personas que lo miran. Y que solamente el Señor tiene dispuesto que sea así. Por eso es que nosotros tenemos primero que entender. Usted tiene que entender que algo más que su enfermedad, algo más todavía que su problema, es la voluntad de Dios. Y con eso terminamos, hermanos. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Estas dos historias nos enseñaron tres principios. Tres principios nos enseñaron estas historias entrelazadas. Por eso cuando usted no tenga ni la menor idea de qué hacer, recuerde el primer principio que ellos hicieron. Ellos ya no sabían qué hacer, ni Jairo ni la mujer con el flujo de sangre. Ellos ya habían gastado todos los recursos. Yo le puedo asegurar que esta mujer había atendidose con médicos, curanderos, había buscado todas las opciones. Jairo había solicitado. Yo le puedo asegurar que él no había menos de una persona a quien él ya había recurrido. Médicos, sacerdotes que le ayudaran con la situación y condición de su hija. Ya no sabían qué hacer. Pero sabían a dónde ir. ¿Y a dónde fueron? Con el maestro. Yo no conozco tu condición. Y tal vez no te sientas en la confianza de decirlo, o a lo mejor tal vez lo sepa alguien que no está aquí, o tal vez sí. Tal vez el hermano que tengas al lado, si no es de tu familia, solamente es un hermano en Cristo, no te conozca. Tú le sonrías, él te vea feliz, él te vea que no tienes ningún problema. Pero el Señor sí te conoce y Él sabe tu situación. Y si hoy, hermano, tú ya no sabes qué hacer. En esta semana escuché a una persona que me dijo, ya no sé qué hacer. Mi matrimonio se acaba de romper. Mi esposo se acaba de ir y me acaba de declarar que ya no me ama, que esto ya se acabó. Y me dijo, ya no sé qué hacer. Personas que están pasando por situaciones difíciles, donde el diagnóstico médico te dice que ya no hay nada más que hacer, que solamente esperes el tiempo que te resta de vida. Tú sabes que hay un lugar a donde tú puedes ir, y es con el maestro. Pero tú tienes que llegar, número 2, ¿cómo, hermanos? De rodillas. Y no de rodillas físicamente, sino de rodillas con un corazón humillado. Podría usted decir, yo tengo todo el dinero para que a mí me atiendan en los mejores hospitales y la salud.
Pero si no es la voluntad del Señor, usted no va a ser salvo. Usted va a decir, yo tengo al esposo, la esposa ideal, idónea, pero si no es la voluntad del Señor que usted pueda ser feliz, no lo va a hacer. El recurso más importante es Jesucristo. Yo no sé a dónde ir, no sé qué hacer, pero sé a dónde ir. Y sé que a ese lugar y con esa persona yo tengo que llegar de rodillas. Y número 3, que si yo no estoy recibiendo mi petición, mi milagro, tengo que entender que hay algo todavía más grande que mi persona. Y esa es la voluntad de Jesucristo. Y si Él quiere que por mi enfermedad, por mi condición, las personas que me están mirando sean salvas, entonces Él va a permitir que yo siga en ese proceso de prueba. Pero que yo le puedo pedir a Él que Él me traiga paz. Y sabe que, hermanos, eso es lo que más debemos entender. Cuando usted le pida al Señor, dígale: Padre, si es tu voluntad. Cuando alguien me se acerca y me pide y me dice: hermano, vamos a orar, yo siempre le digo: Señor, si es tu voluntad, con el permiso del pastor, porque él me conoce y él sabe la doctrina que nosotros profesamos. Yo estoy en contra de la gente que dice: arrebátelo, pídaselo, arránqueselo al Señor. Usted es hijo del Señor, usted es un príncipe y declárelo. No, ¿usted quién es? Somos nadie, hermanos. Por eso decimos: Padre, si es tu voluntad, si te place que salga yo de esta situación, que yo tenga empleo, que mi salud me deje de mermar, entonces gloria a Dios y que se cumpla. Pero si no es así, tráeme paz y que pueda entender a dónde me lleva esta prueba. 3 cosas nada más, hermanos. Lléveselas, atesórelas y vuélvalas parte de su estilo de vida. Porque ser cristiano no es una religión, ser cristiano es una condición. Y esa condición lo lleva a una relación con Jesucristo. Y alguien te va a decir: pero si no tienes empleo, ¿por qué estás bien? Porque yo dependo de Jesucristo. Pero si estás enfermo y ya te dijeron que no hay solución, gloria a Dios, porque entonces me espera la vida eterna. Y allá dice que no hay polilla, allá no hay enfermedad, allá vamos a estar con el Padre. Y lo primero que yo quiero cuando llegue con el Señor es mirarlo a Él y decirle: gracias, Padre, porque aquí estoy contigo. Si usted lo desea, y si no, desde su lugar, usted ahí se puede humillar. Pero si usted desea hoy llevar a ese nivel su fe de esta mujer con el flujo de sangre, o como Jairo, de creer que el Señor iba a actuar en la vida de su hija, entonces hoy no espere otro día más. Venga ante el Señor, no ante mí, no ante este lugar. Venga ante el Señor y pídaselo con un corazón humilde. Y si usted no está pasando por ningún conflicto, yo le puedo asegurar que conoce a alguien, y hoy ore por esa persona para que un día pueda llegar de rodillas a los pies del Señor. Padre, Señor, gracias por esta palabra.